Imagina entrar a una casa donde cada pared respira, donde cada sombra susurra tu nombre. ¿Te atreverías a enfrentarte a una maldición que ha dormido durante siglos, esperando solo por ti? Desde niño, siempre había oído hablar de la casa de las brujas. Era un lugar que todos en el pueblo evitaban. Se decía que la casa, una mansión antigua y desmoronada, estaba maldita. Se alzaba en lo alto de una colina, rodeada por un bosque que parecía más oscuro y silencioso que cualquier otro. Mis amigos y yo solíamos desafiar a los más valientes a acercarse, pero nadie se atrevía a cruzar la verja oxidada que rodeaba la propiedad. Un día, todo cambió cuando conocí a Sofía. Era nueva en el pueblo, una mujer misteriosa, de cabello oscuro y ojos penetrantes. No parecía temer nada. Nos hicimos amigos rápidamente, y fue ella quien, una tarde de otoño, propuso lo impensable. ¿Qué tal si exploramos la casa de las brujas? Me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había algo en su tono, una mezcla de desafío y curiosidad que me hizo dudar. ¿Estás loca?, le respondí, intentando sonar casual, aunque la idea me hizo estremecer. No me digas que tienes miedo. Me retó, y su sonrisa se ensanchó. No quería admitirlo, pero había algo en su propuesta que me atraía tanto como me aterraba. Así que, contra mi mejor juicio, acepté. Nos encontramos al caer la noche. La luna llena iluminaba el sendero que llevaba a la mansión, pero no lo suficiente para disipar la oscuridad que parecía emanar de la casa misma. Cada paso que dábamos hacía crujir las hojas secas bajo nuestros pies, y el aire estaba cargado de una extraña electricidad. Al llegar a la verja, Sofía la empujó con facilidad, como si la oxidada estructura estuviera esperándonos. El jardín estaba invadido por la maleza, y la mansión parecía aún más imponente y siniestra de cerca. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le pregunté, esperando que ella reconsiderara. Por supuesto. Dijo ella, su voz firme, pero con una extraña emoción en sus ojos. Nos acercamos a la puerta principal, y justo cuando extendí la mano para girar el pomo, Sofía lo detuvo. Déjame a mí. Susurró, y antes de que pudiera protestar, la puerta se abrió lentamente con un chirrido que resonó como un gemido. Dentro, el aire era frío y denso, como si la casa hubiera estado esperando nuestra llegada. La luz de la luna apenas penetraba las ventanas sucias, y el silencio era abrumador. Nos adentramos en el vestíbulo, y de inmediato sentí que algo no estaba bien. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, y el suelo bajo nuestros pies crujía con cada paso. Sofía caminaba con confianza, como si ya hubiera estado allí antes. Sofía, esto no me gusta. Deberíamos irnos, le dije, con el miedo apretándome la garganta. No, hemos venido hasta aquí, vamos a explorar. Respondió ella sin detenerse. A medida que avanzábamos por los corredores polvorientos, comencé a escuchar susurros, como si la casa misma estuviera hablando. Eran apenas audibles, pero suficientes para erizarme la piel. Sofía parecía no notarlos, o simplemente no les daba importancia. ¿Oyes eso?, le pregunté, deteniéndome en seco. ¿Oír qué? Respondió ella, volviendo su mirada hacia mí. Sus ojos brillaban de manera extraña, casi como si disfrutara de mi incomodidad. Los susurros, dije, pero en ese momento, un sonido más fuerte nos interrumpió. Venía de una puerta al final del pasillo, una puerta que se abrió lentamente por sí sola. La puerta al final del pasillo daba paso a una habitación oscura y vacía, excepto por una antigua mesa en el centro, sobre la cual descansaba un libro de aspecto antiguo y deteriorado. Sofía avanzó hacia él sin dudar, y cuando tomó el libro entre sus manos, una ráfaga de viento barrió la habitación, apagando las velas que habíamos encendido para iluminar el camino. Esto es lo que buscábamos, dijo Sofía en un tono que me resultó inquietante. ¿Qué es ese libro?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía más frío y pesado. Es un grimorio, un libro de hechizos. Y con él, la casa de las brujas volverá a cobrar vida. Respondió ella, sin un atisbo de duda en su voz. De repente, la casa comenzó a vibrar, como si despertara de un largo sueño. Las paredes crujieron, y un gemido profundo resonó desde lo más profundo de la mansión. Traté de alejarme, pero Sofía me sujetó del brazo. No podemos irnos, no ahora. Esto es solo el comienzo, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Mientras intentaba soltarme de su agarre, la casa comenzó a transformarse.
Las sombras cobraron forma, figuras espectrales emergieron de las paredes, y los susurros se convirtieron en gritos desgarradores. Sofía se reía, una risa que no era la suya, sino algo más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Qué te está pasando?, le grité, pero ella no respondió. Finalmente, logré soltarme y corrí hacia la salida, pero la puerta principal estaba cerrada, sellada por una fuerza invisible. La casa no me dejaba escapar. Desesperado, giré para enfrentar a Sofía, solo para encontrarme con su rostro transformado, su piel pálida y sus ojos vacíos. La bruja vive en mí ahora, y pronto tú también formarás parte de la casa, dijo, su voz entrelazada con la de una anciana. Retrocedí, buscando una salida, pero la casa parecía encoger, atrapándome. Justo cuando creía que todo estaba perdido, un rayo de luz atravesó una ventana, iluminando el grimorio. Con un último esfuerzo, lo arrebaté de las manos de Sofía y lo arrojé al fuego de una chimenea cercana. Los gritos se intensificaron y la casa entera tembló. Sofía cayó al suelo, inerte, y la mansión comenzó a desmoronarse a su alrededor. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, que ahora estaba abierta. No miré atrás hasta estar fuera, y cuando lo hice, la casa de las brujas ya no estaba. Había desaparecido junto con Sofía, como si nunca hubiera existido. Nunca volví a hablar de lo sucedido, y nadie en el pueblo mencionó la casa de nuevo. Pero sé lo que vi, y sé que la bruja sigue viva, esperando su momento para volver. Y cada vez que oigo un susurro en la oscuridad, no puedo evitar pensar que algún día, la maldición se levantará de nuevo.